porque podemos estar juntos. Amén. Es un hermoso día. Necesitamos lluvia. Eso, yo le venía diciendo eso a mi esposa y me aseguré traer a mi esposa porque donde hay dos o tres, yo dije, no va a haber nadie. Podemos entonces funcionar. ¿Se escucha bien? Bien, hermanos, vamos a pedirle al Señor en esta mañana que podamos una vez más ser bendecidos por su palabra. Y les voy a invitar a que se ponga en pie para que tengamos un momento de oración, para darle gracias al Señor por este tiempo. Un tiempo en el cual nosotros como Iglesia del Señor estamos quizás viviendo lo más histórico que la Iglesia va a vivir, que es la venida de Jesucristo. Amén. Así es que vamos a darle gracias al Señor. Padre, en esta mañana, Señor, reconocemos su presencia por sobre todas las cosas en medio nuestro. Señor, gracias por habernos permitido llegar hasta su casa de oración. Gracias, Padre, porque usted ha tenido en cuenta en esta mañana el poder hablarnos una vez más a través de su palabra para que podamos ser edificados y ser instruidos para que luego usted pueda hacer su obra por medio de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús declaramos que este tiempo es un tiempo bueno, especial, de edificación para nuestras vidas, para entender, Señor, que hay un propósito que trasciende, que es poder servirle conforme a su perfecta voluntad. Pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén. No se siente, no es que los vaya a tener toda la clase parado, pero vamos a cantar, vamos a alabar al Señor, vamos a hacer algo juntos. Dice que donde hay unidad hay poder. Entonces vamos a cantar, voy a hacer el empeño de poder dirigirles en una adoración al Señor. Y así como si lo hizo mi hermano Manuel, yo también lo puedo hacer. Amén. Así que eso es importante y vamos a adorar al Señor con una canción. Cuando Jesús estuvo ante Pilatos, ya que estamos estudiando el libro de Juan, él le dijo, tú eres el rey de los judíos. Pilato le pregunta a Jesús, tú eres el rey de los judíos. Y el Señor lo mira y le dice, tú lo dices. En realidad el Señor no es el rey de los judíos, el Señor es el rey del universo. Entonces vamos a declarar esa verdad a los aires, entendiendo que el Señor es el rey del universo. No sé si todos se saben esta canción que pretendo que cantemos juntos. Entiendo que sí, pero vamos a adorar al Señor para reconocerle a Él como el verdadero rey, no de un pueblo, no de una nación, no de la tierra, sino del universo. Él es rey de nuestro corazón. Amén. Y Él gobierna. Un rey gobierna. Y en esta mañana estamos acá porque Él gobierna. Amén. De verdad no toco la guitarra mucho en la casa. Y voy a hacer esto porque Lidia, mi esposa, me dijo ayer, ¿podrías cantar una canción? Yo le dije, cantar una canción no. Pero sí podemos cantar todos, como iglesia al Señor, para que podamos esta mañana meternos en lo que significa estar juntos, unidos, por el nombre de Jesús. Así que vamos a cantar esta canción. Proclamemos
majestuoso, poderoso, majestuoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos su grandeza. Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey, postrado soy ante sus pies, Jesucristo es Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey, postrado soy ante sus pies, Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Puede tomar su asiento? Vamos a lo que hemos venido, a poder seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Amén. Voy a pedir a mi hermano que ya lo hizo. Excelente. Hoy nos convoca el poder estudiar la sepultura de Jesús. Voy a invitarle que abra su Biblia o encienda su Biblia. Muy bien, hermano. Para poder leer los versículos que vamos a estudiar en esta mañana. El pasaje se encuentra en Juan 19, del 38 al 42. Si lo encontró ahí sentadito, lo leemos reverentemente y dice la palabra del Señor así. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y por aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ahí están los versículos que en esta mañana debemos estar impartiendo para poder aprender acerca de esta
verdad en donde un día el Señor también fue sepultado. Hermanos, vamos a partir diciendo que el Evangelio debe girar en torno a un Salvador que murió en debilidad en la cruz del Calvario. Todo el Evangelio se debe centrar sobre un Salvador que murió en la cruz del Calvario. No sé si usted está de acuerdo, pero si Jesucristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario, no estaríamos aquí. Amén. Y si Jesucristo no hubiese resucitado, tampoco estaríamos aquí. No bastó que Jesús muriera en la cruz del Calvario, más bien la obra consumada, cuando él dijo consumado es, fue cuando él resucitó de entre los muertos. Porque si él no hubiese resucitado, dice Pablo, vana sería nuestra fe. Hermanos, Jesucristo resucitó y lo trascendente que hoy tenemos que entender es que Él está en medio nuestro, porque Él vive. La única biografía que no se puede escribir es la de Jesús, porque Él nunca va a morir. Todas las biografías se escriben una vez que la persona muere. Y Jesucristo resucitó y está en medio de nuestro para entender nosotros que gracias a Él podemos entonces nosotros tener vida. Amén. Entonces, antes de partir en el estudio, debemos saber que lo más importante para nosotros no es lo que hacemos para Jesús, lo más importante para nosotros no es lo que podemos nosotros lograr en Jesús, sino saber que Jesús ya consumó la obra. Entender, Señor, haznos entender que lo importante de ser cristianos es poder vivir para ti, no dentro de una realidad litúrgica, sino más bien en un estilo de vida. Pablo dijo, no vivo yo. El problema de nosotros está en el yo. Amén. Por eso no queremos ser sepultados. Los cristianos tienen más vidas que un gato, hermano. 7 vidas tenemos. Morimos, venimos a la reunión, morimos. El martes resucitamos ya. El miércoles tenemos que volver a ser crucificados, somos sepultados y el viernes volvemos a resucitar. Tenemos más vidas que un gato. Amén. Pero en Cristo solo podemos ser más que vencedores si hemos sido crucificados con Él, sepultados con Él, para tener nueva vida en Él en su resurrección. Amén. Entonces las Escrituras de alguna forma resaltan la crucifixión del Señor y la resurrección del Señor. La resurrección del Señor es sumamente importante, porque sin su resurrección no habría cristianismo. Si Él no se hubiese levantado de entre los muertos, nosotros no estaríamos aquí. Por lo que dije anteriormente, que Pablo dijo que si Él no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces, la muerte en la cruz y su resurrección al tercer día son indispensables para que nosotros tengamos hoy un evangelio que enseñar y un evangelio que predicar. Más hay un evento entre estos dos, entre su crucifixión y su resurrección, al que, hermano, no solemos prestarle mucha atención. Primero porque los eventos de muerte y sepultura ya nos intimidan un poco. No vamos a celebrar cuando vamos a un funeral. Hay todo un tema ahí. Y no solemos prestarle mucha atención a la sepultura de Jesús, a pesar de la importancia que tiene. Tan importante es
que los 4 evangelios se la dieron. Mateo, Marcos, Lucas y Juan presentan en lo que ellos narran la sepultura de Jesús. Y esta mañana vamos a colocar la sepultura de Jesús en el lugar importante que tiene o que debería tener para nuestras vidas. Quizás, hermanos, pocas veces nosotros pensamos en la sepultura de nuestro Señor Jesucristo como un elemento central para nuestra fe. Mas cuando el apóstol Pablo quiere resumir el evangelio que él predicó en la ciudad de Corinto, él dice en 1 Corintios 15, lo que dice él es que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, Pablo le da una importancia tanto como nosotros le damos importancia a su crucifixión como a su resurrección, también Pablo le da una importancia a su sepultura. Porque para él era relevante la muerte en la cruz, la sepultura y la resurrección. ¿Y por qué para él era relevante? ¿Por qué para nosotros también debe ser relevante la sepultura de Jesús? Porque Pablo dice que todo esto estaba conforme ¿a qué cosa? Para que ustedes participen, esta es una clase. A las Escrituras. ¿Y qué quiere decir que estuviese esto conforme a las Escrituras? Muy bien, hermana Mora. Un aplauso para la hermana Mora. Porque antes se había dicho, porque antes estaba profetizado que era importante su muerte, su sepultura, lo que hoy veremos y estudiaremos, y su resurrección. Pablo dice, conforme a las Escrituras. Las 3 son importantes para nosotros vivir en Cristo nuestra fe. Las 3 son relevantes para funcionar en el Señor. Estos 3 eventos, voy a volver a repetirlo, muerte en la cruz, sepultura y resurrección, son o deberían ser fundamentales, no solo con lo que respecta a nuestra salvación, sino además con lo que tiene que ver con nuestra vida en Cristo o nuestra vida práctica en Cristo, nuestra vida cristiana. Muerte, sepultura y resurrección. Mire lo que dice Pablo en Romanos 6, si quiere ahí lo busca, Romanos 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué cosa? En su muerte. Porque somos, ¿qué cosa? Sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, si no morimos, no vamos a poder andar en vida nueva. El problema del cristiano no es no creer en el Señor. Eso ya es parte de lo que hemos ganado por gracia y porque todos y cada uno de nosotros ya somos salvos. Amén. Ese no es el problema del cristiano. El problema del cristiano es entrar en la realidad que debe ser sepultado con Cristo para poder andar en qué cosa? O sea, para poder resucitar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuál es el problema? Que no quiero morir al yo. Que sí murió Pablo.
No vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces debo entender que hay un momento de mi realidad cristiana en que yo debo ser sepultado. O sea, debo morir. Nos gusta resucitar con el Señor, porque eso es victoria. Pero no nos gusta morir con el Señor, porque eso nos toca el yo. Entonces el yo a veces es más fuerte en nosotros y no funcionamos en una vida cristiana porque simplemente no queremos sepultarnos con el Señor, morir al yo y saber que en eso está nuestra ganancia para luego resucitar con Él y vivir una vida nueva. Amén. Bien. Hermana. Me gusta usted porque usted interviene. A ver, así también Pablo dice que para él es mucho mejor morir y estar con el Señor que estar aquí en el mundo. Bien. Eso que dijo la hermana Maro, ¿lo escucharon todos? Para Pablo era mejor morir. También dijo, pero si no muero, mientras no muero, voy a estar sirviendo al Señor en función de lo que el Señor me dé para hacer. ¿Cierto? También dijo eso. Eso. Bien. Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Para ustedes igual? ¿Quién quiere morirse hoy día? Yo quiero morirme, dice la hermana ahora. Amén. Pero hay una soberanía del Señor. Hágase su voluntad. Vamos a quizás terminar la clase hablando de eso, de la soberanía del Señor. Dígame. Bien. Bien. Van juntos. Es decir, quienes hemos creído en el Señor Jesucristo, todos hemos creído en el Señor Jesucristo. Ahí estamos todos de acuerdo. Debemos entender lo que dice Pablo, hermanos, en donde él dice que nosotros hemos participado en la crucifixión, en la sepultura y en la resurrección del Señor. Con Cristo estoy, no vivo bien. Y si hemos resucitado con Cristo, ¿qué debemos hacer? Buscar las cosas de arriba. Implícitamente estamos involucrados y debemos entender que debemos identificarnos con el Señor en estos tres eventos. El que más cuesta para nosotros es ser sepultados con Él. No sé si a usted, cuando le bautizaron, usted se ahogó con el Señor. Pero me temo que el hermano Ricardo salió medio vivo de las aguas del bautismo. No salió ahogado. Y ese es el evento que nos cuesta más asumir, porque queremos en nuestro superego seguir manteniendo nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestro enfoque, nuestra religión, más que decir, estoy sepultado con el Señor. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Bien, hermanos, eso fue a modo de introducción. ¿Por qué? Porque la sepultura es lo que menos yo escucho predicar
desde los púlpitos. Escucho mucho predicar sobre la crucifixión, escucho mucho predicar sobre la resurrección, pero hay un evento muy importante que Pablo lo deja muy claro, que es la sepultura. No vivo yo, Cristo vive en mí. Vamos a entrar entonces a ver lo que significa este pasaje que hemos venido a estudiar, y vamos a girar en torno al pasaje en donde tenemos la sepultura de Jesús. ¿Se han dado cuenta ustedes que cuando asistimos a un funeral se usa la palabra "se le dio cristiana sepultura"? ¿Han escuchado eso o no? Sí. Eso quiere decir que Cristo fue sepultado como un rey, a pesar de que bajó de una cruz del Calvario en un momento en que se pudiese entender que Cristo bajó derrotado, pero Él fue sepultado como un rey. Hermanos, lo que vemos acá en estos 5 versículos del libro de Juan, capítulo 19, no es sino otra cosa que a 2 hombres que acá tenemos en el relato, uno llamado José de Arimatea y otro llamado Nicodemo, cumpliendo lo que proféticamente había sido anunciado acerca de la muerte y sepultura de Jesús. Entonces, debemos entender que lo que vemos acá es a Dios obrando en su soberanía, moviendo las cosas de tal manera que Cristo muere en el día preciso, viernes 3 de la tarde, de la forma precisa, antes de Pascua, y muere en una cruz. Todo esto había sido anunciado, ¿por qué cosa? Por las Escrituras. ¿De qué modo? Proféticamente. Es decir, la intervención de Nicodemo, la intervención de José de Arimatea, son intervenciones humanas cumpliendo, ¿qué cosa? La soberanía de Dios. Hermano, quiero decirle algo acá. Usted puede hacerle el mejor empeño a lo que usted quiera hacerle, pero si no está de acuerdo a la soberanía de Dios, no va a dar resultado. Porque el que gobierna el universo, ni siquiera el planeta Tierra, nosotros vivimos en un universo. A veces nos creemos la última Coca-Cola en el desierto, pero nosotros somos parte del universo. Somos apenas parte del universo. Y el que gobierna el universo es Dios. Y aparte gobierna el planeta Tierra dentro de ese universo. Entonces lo que vemos acá de entrada es que la soberanía de Dios comienza a funcionar en la sepultura de Jesús. Cuando la soberanía de Dios comienza a funcionar, usted va a encontrarse que Dios hace cosas que usted no puede hacer. ¿Por qué? Porque usted es humano y Dios, ¿qué es lo que es? Él es soberano. Amén. Cuando la soberanía de Dios comienza a manifestarse, usted va a entender que lo que usted no puede hacer, sí Dios lo puede hacer. Por eso la palabra del Señor dice que para Dios no hay nada imposible. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creer. Y luego de creer, aceptar su soberanía. ¿Cuál fue la soberanía del Señor para esta clase? Que usted estuviese aquí, que todos los que estamos aquí estuviesen aquí. ¿Cuál es la soberanía del Señor para los que están, que no estuviesen? Yo vine a enseñar para los que están, amando a los que no están. No me voy a deshacer en pensar por qué no están, por qué no vino el que no vino. No, yo entiendo que el que vino fue el que el Señor quiso que viniera. Porque si vamos a aceptar la soberanía de Dios, debemos aceptarla en función de cómo se manifieste. Amén. Muchos serán llamados, pocos los escogidos. Amén.
y yo debo aceptarlo, porque es la soberanía de Dios. En este pasaje de estos 5 versículos vamos a estar mucho enfatizando la soberanía de Dios, porque se cumple proféticamente lo que había sido anunciado acerca de la muerte y sepultura de Jesús. Y vemos aquí entonces su soberanía. Dios mueve las cosas como Él quiere, a la hora que quiere y como Él quiere. Y así, como vemos que Cristo muere como había sido anunciado proféticamente en Isaías 53, 4 y 5, así también vemos al Dios soberano obrando en las acciones responsables y conscientes de los hombres en su sepultura. Hermanos, quiero decir algo. Dios no forzó a José de Arimatea ni a Nicodemo a hacer lo que hicieron para que se cumpliesen las escrituras. Dios no les forzó. Dios no mueve títeres. Dios mueve hombres con voluntad propia. Amén. Dios no les forzó. Dios no fuerza nuestra voluntad. Y aquí está lo extraordinario del Señor, del Dios en el cual nosotros creemos. Más Dios no fuerza nuestra voluntad, más Él hace su voluntad a través de la nuestra. ¿Lo cree? Dios no nos fuerza, pero Él hace su voluntad a través de la nuestra. ¿Cómo lo hace? No tengo la menor idea. Eso es una buena pregunta para Dios, nuestro Padre, cuando lleguemos al cielo. ¿Qué debemos aprender de esto en esta mañana? Primero, y aquí dígame un amén fuerte, el más fuerte amén que va a decir en la mañana. Dios es soberano. Ni por más que usted le ponga empeño, ni por más que usted le ponga pino, eso funciona para las empanadas. Pero Dios es soberano. Así que no se preocupen en buscarle tanta reflexión, tanta explicación, tanta filosofía, hasta tanto misticismo al tema, porque Dios es soberano. Segundo, que en esta circunstancia todo estaba anunciado proféticamente. Y que al estar anunciado proféticamente todo esto, debemos entender entonces que acá en esta mañana no estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Tercero, porque la palabra de Dios es perfecta. Si estaba anunciado proféticamente y así sucedió, nosotros podemos entender en esta mañana que la palabra de Dios es perfecta. Es decir, todo lo que ha dicho se cumplirá. La palabra de Dios es infalible, que es 100% creíble. Y la palabra de Dios es inerrante. No tiene error. Entonces, gracias al Señor, porque lo que se dijo hace 700 años atrás se estaba cumpliendo en función de su palabra. Ahora, mis hermanos, lo más extraordinario de todo esto es que Jesús es Dios. No hay ningún testigo de Jehová acá, ¿cierto? Entonces no ofendía a nadie. Si Jesús es Dios, podemos decir que aunque Jesús estaba muerto físicamente, al mismo tiempo estaba vivo en su espíritu. ¿Jesús murió? Sí. ¿Cómo? Físicamente. ¿En su espíritu? No.
Él seguía vivo de tal manera que a través de su espíritu Él estaba realizando, Él estaba coordinando, Él estaba dirigiendo su propio funeral. ¿Por qué? Porque Él es Dios y nosotros lo creemos. Jesús controla cada detalle de su propio entierro. Jesús presente en su funeral, Jesús presente en su entierro. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Nunca murió, realmente nunca murió. En su espíritu Él nunca murió. Él estaba presente. ¿Qué podemos, hermanos, decir de José de Arimatea? ¿Qué podemos desprender de este hombre? Quizás podemos decir que él fue el protagonista físicamente del entierro de Jesús. El libro de Marcos nos dice que era un miembro prominente del concilio. Es decir, José de Arimatea era miembro del Sanedrín. Y Lucas aclara que él fue uno de los que no consintió con la actuación del Sanedrín cuando condenaron a Jesús. O sea, él defendió la postura de que Jesús no debía ser crucificado. Él no estuvo de acuerdo con lo que el Sanedrín hizo. Él tuvo una postura diferente a los 69, porque Nicodemo también no estuvo de acuerdo. Marcos también nos dice que José de Arimatea era parte de ese grupo de judíos piadosos que esperaba la llegada del reino de Dios. Es decir, José de Arimatea era un estudioso de la palabra. Él esperaba la llegada del reino de Dios. Y tanto Mateo como Juan nos dice en este pasaje que él se había convertido en un discípulo de Jesús. Lucas además nos dice acerca de José de Arimatea que él era un hombre bueno y justo. Mas en este pasaje, versículo 38, Juan nos dice que él había mantenido en secreto su condición de discípulo de Jesús. La razón, por miedo a los judíos. Vamos a quedar hasta aquí, no de la clase, porque vamos a pasar un momento importante que es nuestra ofrenda de escuela dominical. Entonces, voy a pedirle, voy a honrar a los hermanos hoy día, porque hay puras hermanas. Voy a pedirle a mi hermano Hinojosa y a mi hermano, ¿cómo es su nombre? Roberto, que por favor puedan recoger la ofrenda. Y voy a pedirle a mi hermano antes que tengamos un momento de oración. Padre, en esta mañana bendecimos tu santo nombre y agradecemos, Señor, la oportunidad que tú nos das, Señor, en esta clase de poder ofrendar para la gloria de tu nombre. Amén, sí, Señor. Sabemos que nuestro aporte, Señor, será en beneficio del crecimiento de tu obra en este lugar. Y también sabemos, Señor, que tú amas al dador alegre, por lo cual yo ruego, Señor, que tu bendición esté con cada uno de mis hermanos y hermanas que estarán disponiendo su corazón en esta mañana para ofrendar, para honra y gloria de tu nombre. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.
Estábamos, hermano, que en el versículo 38 de este pasaje, Juan nos dice que él había mantenido, José de Arimatea, una condición, una posición secreta como discípulo de Jesús. Y dijimos que él había mantenido esta posición secreta por miedo a los judíos. Y es interesante al menos pensar que ese miedo, que esa posición secreta, en un momento, su temor es transformado en valor. Uno de los evangelios nos dice que él fue ante Pilatos con valor. Es decir, se le quitó el miedo. Se le quitó el miedo a la exposición, el ser expuesto como discípulo del Señor, soberanía de Dios. Hermanos, en el momento menos indicado, humanamente hablando, cuando Jesús ya había sido condenado, cuando Jesús ya había sido crucificado, cuando Jesús ya había sido ejecutado, clavado en la cruz, abandonado por sus discípulos, José de Arimatea decide dar un paso sin retorno. Y ese paso es presentarse ante Pilatos para rogar, dice el versículo, el cuerpo del maestro. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Jesús tuviera digna sepultura. José de Arimatea y Nicodemo decidieron hacer lo que hicieron antes de la resurrección. Hermanos, era fácil después de la resurrección, en el tiempo de la época, ser un seguidor de Jesús luego. Pero ellos decidieron hacer y dar este paso sin retorno para ellos antes de la resurrección. Aunque José de Arimatea era un hombre temeroso, la soberanía de Dios volcó todo eso y él tomó valor y pidió el cuerpo de Jesús. Y esto fue algo, hermanos, extraordinario. No estaba en su personalidad. Fue inesperado. ¿Por qué lo hicieron estos dos hombres? Porque ambos eran expertos en la profecía bíblica. Ya sabían, ellos ya sabían, ellos ya entendían. Mire, los discípulos no lo entendieron. Los discípulos, hermanos, estaban muertos de miedo. Ellos eran expertos en las escrituras, justamente. Ellos creían que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos no lo hicieron en un estado emocional. Vamos a sepultar a este pobre hombre porque murió injustamente. Esa no fue la reflexión que ellos tuvieron cuando se movieron a tomar el cuerpo de Jesús para darle digna sepultura. Ellos creían que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos sabían que Jesús era el Mesías. Ellos sabían que Jesús era el que había de venir. Y eso fue lo que le dio valor a estos hombres para sepultar a Jesús. Hermanos, hoy nosotros sabemos que Jesús se levantó de entre los muertos y aún así, muchas veces, tomamos solo decisiones para nosotros mismos. Y esperamos solamente lo que Dios va a hacer para nosotros. Hermanos, a veces es bueno entender que Dios está esperando que cada uno de nosotros haga algo también en función de lo que nosotros ya sabemos a través de las Escrituras para movernos, para poder servir al Señor. Amén. Usted sabe que Jesucristo resucitó
Usted sabe que Él vive, usted sabe que Él nos dejó la mejor constitución, la Biblia no tiene error, no nos estamos peleando nosotros por la constitución que nos dejó el Señor. Amén. ¿Cuál es la constitución del cristiano? La Biblia. Y debemos entender entonces, si tenemos algo perfecto, que debemos inspirarnos como José de Arimatea y Nicodemo lo hicieron, para saber que las Escrituras tienen para nosotros la posibilidad de darnos el privilegio de servir al Señor. Cuando digo servir al Señor es porque somos solamente siervos. Estamos dispuestos por convicción a mantener nuestra fe en estos tiempos. Amén. La iglesia sigue en victoria. La iglesia no ha terminado y la iglesia siempre tendrá un lugar protagónico dentro de la historia de la humanidad. Es lo único que no ha terminado. Hermano, se cayó el muro de Berlín, terminó Roma, terminó el imperio griego, terminó la dictadura. No, eso no lo dije. Terminaron muchas cosas y va a terminar este gobierno y va a seguir el otro y va a terminar. Pero lo que no pasará va a ser la palabra del Señor. Entonces hay una motivación al conocer las Escrituras, como las conoció José de Arimatea, como las conoció Nicodemo, para saber que estamos en el Señor, sabiendo que en Él somos más que vencedores. Nuestra fe en Jesús no está en cuestión. Aunque el mundo se burle del Evangelio, aunque las cosas estén difíciles, aunque algunos hayamos perdido a seres queridos en este tiempo, aunque haya venido esta pandemia, Dios sigue siendo soberano y sigue estando en control. ¿Por qué? Porque lo dicen las Escrituras. Estamos dispuestos entonces a entender en fe, como lo hizo José de Arimatea y Nicodemo, a salir muchas veces de nuestro estado secreto de seguidor del Señor y hacerlo público. Esa es una pregunta. Ellos estuvieron dispuestos a no solo pedir el cuerpo de Jesús, sino que ellos estuvieron dispuestos a asumir lo que eso implicaba. Pedir el cuerpo muerto de Jesús a 2 horas del inicio del Sabaj, de la fiesta de la Pascua, implicaba para ambos no participar de ninguna celebración religiosa en el templo. ¿Por qué? Porque el tocar un cuerpo muerto les dejaba fuera de toda celebración. Mire lo que dice Números 19:11. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo por 7 días. Los dejaba fuera de toda la celebración que se venía. Y ellos, como buenos judíos, cumplidores de la ley, sabían que esto era así. Mas en ese momento fue mayor su lealtad a Jesús, fue más poderosa que cumplir cualquier ley judaica. Estamos en este lugar porque debemos establecer, en primer lugar, que amamos a Jesús. Y nuestra lealtad al estar acá es por Él. Amén. Su espíritu. Uh-huh. Amén. Sí.
Amén. Hermana Flor. Él murió. Ujú. Bien. Todos esos minutos que ustedes se han tomado van a ser los 10 minutos que yo me voy a tomar hasta las 12 días. Bueno, porque yo tengo que estar hasta las 12 acá. Pero me voy a tomar todos esos minutos que ustedes se han tomado hasta las 12 días. ¿Están de acuerdo o no? ¿Alguien le perjudica eso? ¿Algo? ¿No? ¿No? Luego, hermanos, que Pilatos le entrega el cuerpo de Jesús a José de Arimatea, versículo 38. Imagínense usted la escena. A José bajando de la cruz el cuerpo de Jesús, envolviéndolo en un lienzo de lino fino que él había comprado, era carísimo. Verso 40. Imagínese usted a José de Arimatea quitando los clavos de sus manos y sus pies. Imagínese usted a José de Arimatea lavando el cuerpo con el compuesto de mirra y oleo que había traído Nicodemo y que tenía un peso de como 100 libras, es decir, 32 kilos. ¿Cuántos van a la feria acá a comprar a la feria? A mí me mandan a comprar a la feria, para que le digan a la hermana Nivia que no me manda a comprar a la feria. ¿Cuántos van a comprar a la feria? Nadie va a comprar a la feria. Cuando tomamos 10 kilos en la feria, ya nos complicamos, hermano. Sobre todo los que ya somos abuelitos. A pesar de que ser abuelito es lo más maravilloso que hay. Amén. Si yo hubiera sabido que ser abuelo era tan maravilloso, no habría tenido hijos. Ese es un chiste, pues, hermano. Es un chiste que va a ser. Pero tomar 32 kilos y llevarlos a ese lugar de su vida era tema. 100 libras al cambio serían 32 kilos hoy. Entonces, realmente ellos ya de alguna manera sabían, habían determinado lo que iban a hacer. No les nació emocionalmente el tema. Ellos por las escrituras, por el conocimiento de la palabra, para que la profecía se cumpliese, ellos ya sabían lo que tenían todo preparado. Y Nicodemo cargó 100 libras para poder preparar el cuerpo descompuesto de Jesús. Imagínese usted todo eso. Era una escena dramática, hermano. Y estos dos discípulos de Jesús, que ambos habían mantenido en secreto su condición de tales, ante la sociedad, ante el pueblo, ante el Sanedrín, irrumpen en la historia soberana de Dios, cumpliendo proféticamente lo que ya había sido anunciado 700 años antes, y le dan a Jesús una sepultura digna. Deciden entregarle un sepulcro nuevo, versículo 41. Hermano, deciden estos dos hombres perderlo todo por su lealtad y amor a Jesús. ¿Por qué pasó todo esto? Porque ya estaba escrito. Porque ya había sido anunciado que iba a suceder esto proféticamente 700 años antes. Isaías 53:9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos. José de Arimatea era un hombre extremadamente rico. Fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.
el plan soberano de Dios cumpliéndose en la muerte y sepultura de Jesús. Tanto José de Arimatea como Nicodemo actuaron voluntariamente, irresponsablemente, pero movidos por la soberanía de Dios para que se cumpliesen las Escrituras. Usted y yo estamos aquí para que se cumplan las Escrituras. Usted no se merecía ser salvo, yo no me merecía ser salvo, pero estamos en el reino de Dios para que se cumplan las Escrituras. Vamos a ir terminando. Note esto, hermano, en la soberanía de Dios frente a lo que hemos estudiado hoy. Cuando José de Arimatea manda a hacer esa sepultura, él jamás pensó que iba a quedar cerca en donde Jesús iba a ser ejecutado. A él no se le pasó ni por la cabeza que Jesús iba a ser el primero que iba a ocupar esa tumba. ¿Por qué? Porque la mandó a hacer para él. Cuando José de Arimatea hizo este proyecto, él pensó que iba a ser un proyecto que iba a terminar él siendo sepultado. ¿Quién entonces previó o pensó todo esto antes? Y que ya sabía que su hijo unigénito iba a ser sepultado allí. ¿Quién fue quien previó todo esto? Dios a través de su soberanía. Hay cosas que Dios ya ha previsto y que son sus bendiciones para cada uno de nosotros. Personalmente, hermano, siento que el Señor me ha bendecido más de lo que merezco. Pero luego miro a mis hijos y digo, un poco lo entiendo, porque ellos tampoco se merecen muchas cosas que yo les doy. Amén. El amor sin medida, porque de tal manera, ¿quién previó todo este evento antes? La soberanía de Dios mismo. Ahora, lo más importante para nosotros, hermanos, para el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, que es lo más relevante del punto central de la lección, es que el Señor sigue siendo soberano. El Señor sigue teniendo el control de la historia. El Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el autor y consumador de todas las cosas. Él va a seguir teniendo el control de las acciones de los hombres, aunque estos hombres no se den cuenta que Él está teniendo el control. Nuestro Dios tiene el control de la historia de la humanidad. Por eso Él dice, no temáis. ¿Estamos en un momento difícil? Sí. ¿Nunca esto se había vivido en la historia de la humanidad? Sí. Pero Dios sigue siendo soberano. En la circunstancia que hoy usted está pasando, Dios sigue siendo soberano. En la dificultad que hoy está enfrentando, Dios sigue siendo soberano. En la enfermedad que hoy usted está viviendo, Dios sigue siendo soberano. En los tiempos de apostasía y principio de dolores de la humanidad, Dios sigue siendo soberano. Dios es soberano. Y así como un día Él tomó a José de Arimatea y a Nicodemo para que se cumpliesen las Escrituras, Él sigue tomando control de nuestras vidas para que su soberana voluntad se pueda cumplir en estos tiempos por medio de la iglesia del Señor, que somos usted y yo.
Hay que avanzar y no retroceder. Hay que entender que está con nosotros el que es más poderoso, el Dios del universo. Él tiene el control de todas las cosas. Póngase en pie. Cumplí el tiempo, son las 12 en punto y vamos a darle gracias al Señor porque podemos entender que en su soberanía nosotros podemos estar seguros. No importa lo que usted vea, no importa lo que usted escuche, no importa lo que a usted le digan, Dios sigue siendo soberano y cumplirá su perfecta voluntad con su iglesia. Padre, le damos gracias en esta mañana porque entendemos, oh Dios, que usted es un Dios que nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que nosotros en Él podamos entender que somos más que vencedores. Que en esta mañana podemos, Señor, una vez más testificar de que usted y su fidelidad permanecen para siempre. Aunque muchas veces nosotros somos infieles, dice su palabra, usted sigue siendo fiel. Le damos gracias porque usted, a través de su soberanía, nos ha incluido dentro de la historia del reino de su amado Hijo Jesús. Gracias le damos porque Él un día entregó su vida por cada uno de nosotros. Fue sepultado para que nosotros muramos a nosotros mismos. Y se levantó de entre los muertos para que nosotros podamos vivir una nueva vida en Él. Y en esta mañana, Señor, le llevamos a usted toda honra, toda gloria, toda alabanza. Y sabemos, Señor, que usted tiene el control por sobre todas las cosas que puedan estar ocurriendo o vayan a ocurrir. Y pedimos, Señor, que usted tenga misericordia una vez más de cada uno de nosotros y que a través de su gracia, su pura gracia, usted nos pueda acompañar en estos tiempos finales, en donde sabemos que en un momento sonará la trompeta y terminará nuestra historia de redención para irnos a morar eternamente y para siempre con usted. Le damos gracias a usted en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. El Señor les bendiga.